Bien. Fíjense ustedes, aquí tienen una tomografía recientemente hecha, es una paciente que hemos operado esta semana pasada, donde ustedes pueden ver perfectamente lo que es un tumor renal. Si ustedes pueden apreciar acá, este es el riñón derecho, esta es la vértebra, por supuesto, y aquí está el riñón izquierdo, fíjense ustedes acá. Y todo lo que está por acá es un tumor renal. ¿Entendido? Ahora, vamos a ver otra imagen, que es la sagital. ¿Qué es esta? Riñón derecho. Y el riñón izquierdo acá. Vean que el polo superior es el que está tomado por el tumor, es todo esto. Y este es el vaso. Y este es el hígado. Está claro, ¿no ven? Bien. Este es el tumor ya extirpado. Y si ustedes pueden apreciar, este es el riñón. Está mal esto. Todo esto es el riñón. Y este es el tumor. Bueno, esto está molestando aquí. Vamos a llevar allá. Este es el tumor. Esto corresponde a la tomografía que acabo de mostrarles. Y aquí está el tumor partido en dos para que se puedan dar una idea. Todo esto que ven acá es el tumor. Tumor grande. Y el riñoncito apenas queda aquí al borde. Esto es un tumor extirpado del jueves pasado. Bien, eso era lo que quería mostrarles. Bueno, muy bien. Me he salido. Ahí está. Bueno, vamos a continuar ahora y vamos a empezar con los trabajos. Entonces, Miranda y Condori tienen que hablar de cateterismo. ¿Quién va a manejar la computadora? Yo, doctor, yo voy a presentar. Ya, entonces te hago administrador a ti y después le pasa al que le toque, ¿ya? Está bien. Tú eres Condori, ¿no? Sí, doctor.
Ya. Ahí está. Ya. Pueden proceder. ¿Se está viendo mi pantalla, doctor? Está empezando a compartirse. Ya se ve. Ya se ve ya. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Nuestro tema que nos ha tocado exponer a mí y a mi compañera es cateterismo. ¿Qué es el cateterismo? Es, o también conocido como sondaje vesical, va a ser una técnica invasiva que consiste en la introducción de una sonda desde el exterior hasta la vejiga. ¿Con qué fin? Puede ser terapéutico, de diagnóstico, de dilatación, y puede ser temporal, permanente o intermitente. Se puede clasificar al cateterismo según su duración, como serían las de larga duración o permanentes, que va a superar, el paciente va a estar con mayor a 30 días con la sonda, y más que nada se va a usar en los casos de paciente con patología crónica. Y el sondaje permanente de corta duración va a ser en pacientes con patología aguda que van a necesitar el catéter un tiempo menor a 30 días. Y luego está el sondaje intermitente. En el sondaje intermitente, el paciente va a ser adiestrado y va a poder cambiar cada que necesite la sonda. Se da más que nada en pacientes con problemas neurológicos en la vejiga o que no puedan vaciar completamente la vejiga. Según su composición, las sondas van a ser de látex, que son las que generalmente se usan, pero pueden ser muy irritativas o alérgicas para el paciente. Estas sondas de látex mayormente se pueden colapsar o tapar, ese es el mayor problema de estas. Luego está la otra variedad, las de silicona, que son menos alérgicas, son más compatibles con el organismo y son de paredes menos gruesas y de una luz más amplia, pero no se llegan a tapar estas y son de mayor duración. Luego están las de cloruro de polivinilo, o también conocidas como de nelatum. Estas van a ser más que nada en las de sondaje intermitente. Luego está otra variedad que son las metálicas, que son más de la especialidad, que son para dilatación y vienen en dos tipos, que son las cónico-olivares y las filiformes. También se pueden clasificar según el calibre. Se maneja una escala de Charrier o francesa que va desde el 1 al 30. Esta numeración va a medir en 1/3 de milímetro de la luz de la sonda. Generalmente se utiliza en las mujeres la Charrier 14 a la 16 y en varones de la Charrier 16 hasta la 22. En niños se puede utilizar desde las 5 hasta la 12. Una cosita, perdón que te interrumpa. ¿Estás pasando diapositivas o estás con la primera nomás? Estoy pasando diapositivas, doctor, ¿no se está viendo? No, no se están No, viendo. no. Tienes que pantalla completa tienes que poner. Sí, pues eso. A ver, un ratito. Ah, Ahora ha salido de compartir, ¿no? sí, estoy viendo. Compartir y luego pantalla completa. Así tienes que poner. Y luego Ahora, ir doctor, pasando. ¿se está viendo? Ahora se ve en pantalla completa. Ahora si pasa a la siguiente. ¿Se ve lo que estoy pasando de diapositivas? Y ya. Esa es la Vuelvo a empezar. definición. Sí, vuelvo a empezar, No. doctor. Mira nada más. Bueno, Ya, sigue, pasa a lo siguiente. Ya. De corta duración. Para un ratito ahí. Ya. Ya. aquí me quedé. Ya, a ver, repite esa diapositiva. Ya, entonces, como les decía, según sus indicaciones podemos tener dos, que son las de Foley y las de Nelaton. Las de Foley van a ser de látex o de silicona, que van a ser rectas y muy flexibles.
van a tener de 2 a 3 vías. Una vía central que va a ser para el contenido de la orina y una vía especial para el inflado del globo vesical, que va a ser para, del globo de la sonda para fijar la sonda dentro de la vejiga. Y una tercera vía en algunos casos se va a utilizar más que nada para instilar o, vaciar, o lavar o meter medicamentos a la vejiga. La de Foley va a tener más que nada, se va a usar en pacientes para vacío vesical o sondaje permanente. Las de 3 vías se usan en casos de hematuria para lavar la vejiga, para un lavado completo. Y las de Nelaton van a ser, son rectas, semirrígidas, no van a tener lo que es el globito para la fijación, porque estas se van a retirar fácilmente y solo tienen una vía. Sirve más que nada para vaciar la vejiga y recogido de muestras. Ahora voy a pasar la palabra a mi compañera. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Continuando con el tema, hablando de las indicaciones, el cateterismo está indicado en pacientes en estado hemodinámico inestable. En este caso, podemos dar como ejemplo a pacientes en terapia intensiva. También en pacientes en el periodo pre, trans y postoperatorio. También es útil en pacientes sin control de esfínter urinario, en aquellos pacientes que han perdido la tonicidad del músculo de la vejiga o, o distonía. También es útil en aquellos pacientes que tienen retención urinaria aguda. También se utiliza para vaciar la vejiga antes del parto. También utilizamos el cateterismo para la toma de muestras. En caso de aquellos pacientes que no tienen control de esfínteres y la orina es expulsada para evitar que ésta se contamine, por eso se les realiza la toma de muestra directo de la vejiga. También en estudios como la citonanometría, examen citostópico, la uretrografía y la cistografía. Siguiente, por favor. Hablando de las contraindicaciones, siguiente. Hablando de las contraindicaciones, esta no se puede utilizar en aquellos pacientes que tienen anormalidades anatómicas, como por ejemplo en la uretra, como por ejemplo una estenosis uretral. Esto no permite o dificulta el paso del catéter. También en aquellos pacientes con lesión uretral o traumatismo uretral. Esto se comprueba con la presencia de sangre en el orificio externo de la uretra o también por el desplazamiento prostático o hematoma perineal. También tenemos como contraindicaciones en aquellos procesos inflamatorios, como son la uretritis, cistitis, proctitis aguda. Esto podría desencadenar una infección o una bacteremia. En aquellos pacientes inmunocomprometidos también y aquellos pacientes con diabetes mellitus, porque también les puede provocar una infección y la infección de tracto urinario. Siguiente, por favor. Hablando de las complicaciones que puede producir, hablamos de las infecciones del tracto genitourinario. Esto debido a una técnica inadecuada de la sonda, a una prolongada utilización de la sonda. También puede provocar un sangrado o traumatismo ureteral, esto debido en el caso del hombre, a la anatomía de la uretra. También hablamos de la formación de falsas vías en complicaciones. Siguiente. Ahora vamos a compartir el video, doctor. ¿Se está viendo? Sí, Empezando a compartir la todavía pantalla. es. Ahora,
Si tiene audio el video, Sí, doctor, pero no sé si se escucha. He estado teniendo problemas para poner con hay que audio. poner compartir audio también. Ya. ¿Se está viendo y escuchando, doctor? Cateterismo vesical intermitente. Materiales: sonda Nelaton, solución salina, clorexidina jabón, silocaína jalea, gasas estériles, 2 pares de guantes estériles, guantes limpios, jeringas y bolsa roja y verde para el descarte de los residuos hospitalarios. Lávese las manos. Explique el procedimiento a realizar al paciente y familiar o cuidador. Organice y tenga listo el equipo de la siguiente manera. Para realizar la asepsia, ubique en la bandeja los guantes no estériles, un par de guantes estériles, gasas estériles, solución salina en su empaque primario y las bolsas. Para realizar el procedimiento, ubique en la bandeja un campo estéril. Una opción es el uso del empaque interno de los guantes estériles. Deposite en este campo las gasas estériles, un par de guantes estériles en su empaque primario, jeringa de 10 centímetros cúbicos para hombres y 5 centímetros cúbicos para mujeres. Deje cerca de los insumos un tubo de silocaína jalea para la lubricación. Pídale al paciente que se ubique en una posición cómoda para la realización del procedimiento. Colóquese los guantes no estériles y encima los guantes estériles y realice la asepsia de los genitales con la clorexidina jabón de la siguiente manera. Hágalo de la zona más limpia a la menos limpia, iniciando en la zona púbica y entre las piernas. Continúe con los genitales. En mujeres separe bien los labios mayores y menores y límpielos. Siga desde el meato urinario hacia abajo sin devolverse. En hombres, recuerde retraer el prepucio para hacer la limpieza. Inicie desde el glande hacia abajo hasta la base del pene sin devolverse. Retire los restos de clorexidina con gasa seca y luego con gasa impregnada de solución salina. Limpie nuevamente con gasa seca. Recuerde que este procedimiento se hace con la gasa en planos horizontales y verticales desde el centro a la periferia. Cubra el pene o la vulva con gasa estéril para mantener el área aséptica. Retírese los guantes. Descarte todos los materiales usados en bolsa roja. Ubique al paciente en decúbito dorsal. En mujeres, adicionalmente, flexione las piernas. Coloque un recipiente entre las piernas del paciente para recibir la orina. Póngase un par de los guantes estériles. Conserve siempre su mano dominante estéril y la no dominante para manipular el material no estéril. Envase en la jeringa, silocaína jalea desarticulando el émbolo de la camisa. Esta es necesaria para lubricar la uretra. 10 centímetros cúbicos para hombres y 5 centímetros cúbicos para mujeres. Introduzca la silocaína jalea cargada en la jeringa, no use aguja, dentro de la uretra, descargando todo el contenido rápidamente. Para realizar este paso en el hombre, usted debe colocar el pene elevado en un ángulo de 90 grados. Inmediatamente introduzca la sonda Nelaton con el fin de evitar retorno de la silocaína jalea. Al igual que en el paso de la silocaína, en el hombre usted debe tomar el pene elevado en un ángulo de 90 grados. Espere unos segundos para obtener el retorno de la orina, ya que la silocaína jalea ejerce una mínima resistencia. Si este procedimiento se realiza para tomar muestra de orina, obvie el paso de introducir la silocaína jalea, ya que se puede alterar el resultado. En estos casos, solo lubrique la punta de la sonda Nelaton. Una vez conseguido el propósito del procedimiento, proceda a retirar la sonda Nelaton. Descártela en la bolsa roja. Durante la realización del procedimiento, manipule con cuidado todos los insumos para evitar derramamiento de cualquier sustancia u orina. Registre en la historia clínica la fecha, hora y descripción del procedimiento, anotando el nombre de la persona quien lo realiza. Conserve las medidas de precaución universal.
Doctor, esa es toda nuestra exposición. Ya, muy bien. Voy a hacerles algunas preguntas, ¿ya? En primer lugar, quiero preguntarles cuál es la diferencia. A ver, antes de hacerles una pregunta, yo ya les mostré un video de cateterismo, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, ustedes han mostrado el cateterismo intermitente, pero el cateterismo permanente no lo han hecho. No, doctor, como usted ya había puesto el permanente, pensamos que hubiera sido mejor el intermitente, que no hemos visto. Bueno, está bien. Y a ver, ¿cuál es la diferencia entre un cateterismo estéril y un cateterismo limpio? El cateterismo estéril es el que lo realiza el personal de salud en un ambiente cerrado, limpio, en donde la sonda va a ser permanente. Y el limpio, si no me equivoco, es cuando el paciente se va a hacer, cada que se va a cambiar el mismo sondaje intermitente, lo limpia y se vuelve a poner. Ya, ahora la compañera es la pregunta, ¿qué es la cistomanometría? Han mencionado ahí, se usa el cateterismo para hacer cistomanometría, ¿qué es? Sí, doctor. Es un... No, no recuerdo, doctor. Si ponen algo, tienen que saber lo que están poniendo. Hemos hablado de vejiga neurogénica. La cistomanometría o cistotorometría sirve para medir las presiones vesicales. Se pone una sonda, por eso es cateterismo, y se miden las presiones vesicales. Esa es la cistotorometría. A ver, de la sala, vamos a ver. eh, ¿Qué duda tiene Barrón? A ver, conteste el grupo. No tenemos ningún video, pero le puedo explicar, doctor. A ver, Eh, Eh, Primero se va a realizar la asepsia, antisepsia, primero empezando de los labios mayores, se va a limpiar en una dirección de arriba hacia abajo, luego se abren los labios mayores, luego los labios menores igual se va a limpiar de arriba hacia abajo. Vamos a ubicar el uréter de la mujer, que está por encima del introito vaginal, unos 2 a 3 centímetros encima, y lo primero que va a ser introducir el uréter unos 4 centímetros más o menos. Introducir 4 centímetros, después otros 4 centímetros para asegurarnos de que esté dentro de la vejiga, porque recordemos que, que el uréter de la mujer es más corta. Entonces ahí recién vamos a poder inflar lo que es el globo vesical y va a ver va a salir la orina con total tranquilidad y no vamos a provocar ningún traumatismo dentro de la vejiga ni de la uretra de la mujer. claro, también en el caso del cateterismo en mujeres es 5 ml de lubricante. En caso de los hombres es 10 ml de lubricante. Doctor, no se le escucha si no está hablando. pregunto que cómo sería para enseñar a una mujer a hacer cateterismo, autocateterismo o cateterismo intermitente. ¿Cómo le enseñarías? Porque en el hombre se mira perfectamente el pene, la uretra, todo lo puedes indicar. En la mujer, ¿cómo harías? Autocateterismo, doctor. Claro, pues ¿cómo le enseñarías a una mujer a que se ponga una sonda? ¿Cómo le muestras el meato y todo? Difícil, ¿no ves? O vos te puedes ver el meato, difícil. No, ¿Cómo le enseñaría? ¿Quién de la sala puede opinar?
Perfecto, pues con un espejo se usa eso. Con un espejo se enseña a la mujer a poner sonda. Con un espejito. Mostrar aquí está el meato, tóquese, aquí tiene que poner la sonda, si no se va a poner en la vagina. ¿Ven? A ver qué dice Guaita. Sí, doctor. ¿Qué cosa quieres preguntar? Algo que de preguntar. Tenía una pregunta del sondaje intermitente. Mm. ¿En qué caso se lo realizaría? Ahí tengo dudas. A ver, contesten. El sondaje intermitente se lo realiza más que nada cuando el paciente no puede vaciar completamente la vejiga, siente esa insatisfacción o que no ha vaciado completamente. Entonces se le instruye al paciente cómo colocarse cada que necesite ir al baño o para orinar. Entonces él mismo se coloca, completa el vaciado y él mismo la retira. En esos casos se utiliza generalmente. También para toma de muestras se utiliza. ¿Conforme? El Sí, cateterismo en gracias. realidad intermitente usan los pacientes con vejiga neurogénica. O sea, aquellos pacientes que tienen vejiga hipotónica y que no pueden orinar. Entonces se ponen sonda y cada 8 horas, 3 veces al día, se pone la sonda y orina. En eso es donde más se utiliza el cateterismo intermitente, por si acaso. Ya, muy bien. Entonces, un favorcito, vayan preparando. A ver, el siguiente grupo es... el segundo grupo, cistoscopía, Martínez y White. ¿Quién va a hacer va a comandar la computadora? Yo, doctor. ¿Quién es yo? Yo, Martínez. Ya, pásenle a Martínez, vayan compartiendo y espérenme una cosita, tengo que hacer una llamada urgente, ¿ya? Ya, procedan nomás. Ya, doctor.
Buenas noches, doctor. Buenas noches, chicos. Mi nombre es Viviana Martínez y con mi compañero Cristian Guaita les vamos a hablar acerca de la cistoscopía. La cistoscopía es, o también se llama uretrocistoscopía, es una técnica invasiva que es muy usada en el campo de la urología para principalmente explorar endoscópicamente y visualizar la vejiga y la uretra por medio del cistoscopio, que es un endoscopio especializado para este fin. Se usa para diagnosticar muchas patologías en las vías urinarias. Aquí abajo pueden ver un gráfico del cistoscopio, que es un instrumento tubular que cuenta con una cámara. En realidad es una microcámara que es la que va a cumplir el fin de poder hacer que el médico pueda visualizar de buena manera la vejiga y la uretra. Hay dos clases de cistoscopios, el rígido y el flexible. Ambos cuentan con emisores de luz y microcámaras. La diferencia es que el rígido es para ocasiones en las que se necesite un espacio mayor, se puede decir, ya que tiene un canal más ancho, por el cual pueden entrar pinzas de biopsias, electrocauterización, etc. Por ejemplo, para sacar cálculos renales o eliminar tumores, o tal vez hacer biopsias amplias. Se puede hacer con anestesia local o anestesia general. Este es un poco más molesto que el otro porque es rígido, sobre todo en los hombres porque tiene una uretra más larga y más angulada. En cambio, el flexible es un cistoscopio. Momentito. Está todo bien, pero aquí dice, usado para la extirpación de cálculos renales. No puede sacarse un cálculo renal con cistoscopio. El cistoscopio no llega hasta el riñón, mija. Ureteroscopio sí, pero cálculo renal no puede sacar. Eso hay que borrar de ese trabajo. Ya, sí. Ya, doctor. Entonces el cistoscopio flexible es el más utilizado por su manejabilidad. Este no requiere anestesia, se lo puede hacer de manera ambulatoria en el consultorio y no necesita ingreso hospitalario. Este tiene un canal más estrecho y no permite el uso de otros dispositivos a comparación del cistoscopio rígido y generalmente se usa para el diagnóstico y seguimiento de los tumores de la vejiga. Tampoco requiere anestesia general, solo local y no es muy molesto ni muy doloroso. En el procedimiento debemos tomar en cuenta antes del examen hacer firmar un consentimiento informado, porque como todo procedimiento en medicina puede tener alguna complicación, entonces es mejor que se haya un consentimiento. Se debe vaciar la vejiga antes de la prueba. Algunos doctores también recomiendan antibióticos un día antes de la cistoscopía y 2 o 3 días después, más o menos, para prevenir las infecciones. Se usa anestesia local o general, como había indicado antes, y la asepsia y antisepsia. En cuanto a lo que es el procedimiento, se toma una posición de litotomía, o que se llama la posición ginecológica en las mujeres, que es como la gráfica que he puesto aquí, es en decúbito dorsal y con las rodillas flexionadas. Como segundo paso sería aplicar el gel anestésico lubricante, que es más o menos de 10 a 15 mililitros en varones y de 5 a 10 en mujeres. Posteriormente, introducimos agua destilada o solución fisiológica estéril para llenar la vejiga, porque de esta manera se van a distender las paredes de la vejiga y se va a poder ver mejor. Tenemos que inspeccionar la vejiga, la uretra en su totalidad, también la vejiga, los lóbulos prostáticos en los varones, ver si es que están agrandados o tienen algún cálculo o alguna cosa así, identificar la cresta interureteral, identificar si los orificios ureterales están permeables y explorar en orden toda la vejiga, que sería el suelo, las paredes posteriores, laterales, anteriores y la cúpula. Después, todo este examen va a durar
más o menos 15 y 60 minutos en el peor de los casos. Y en caso de que se haya usado anestesia epidural, el paciente debe permanecer en el hospital 1 o 2 horas hasta recuperar la sensibilidad de la zona. Bueno, continuando con la exposición, la cistoscopía tiene indicaciones tanto que pueden ser diagnósticas como terapéuticas. Tenemos que va a ser el estándar de oro en el diagnóstico del carcinoma vesical. También podemos diagnosticar y evaluar trastornos de las vías urinarias o también diagnosticar infecciones vesicales recurrentes, la extirpación de los cálculos, para realizar biopsias, para dilatar uréteres o tumores vesicales. Y también se lo va a utilizar en incontinencia urinaria, también si hay presencia de anomalías congénitas o en caso de una evaluación intraoperatoria. Ahora, hablando de las contraindicaciones, hay dos contraindicaciones absolutas y relativas. Las absolutas van a ser, claro, la negación de que el paciente se someta al procedimiento o que exista alguna anomalía anatómica o que el paciente esté severamente traumatizado. Y las contraindicaciones relativas van a ser que si hay una infección de tracto urinario, o si el paciente tenga diabetes mellitus o pacientes inmunocomprometidos. También puede ser que el paciente tenga sangrado uretral o estenosis de la uretra. Siguiente, por favor. En cuanto hablando de las posibles complicaciones, no van a ser muy frecuentes, pero las que más pueden ocasionar puede haber un daño en la pared vesical o de la uretra, provocando una falsa vía, o una infección tras la realización de la cistoscopía. En este caso, el tratamiento sería intravenoso con antibióticos, al igual que si se produce una infección de próstata, el tratamiento sería intravenoso con antibióticos. Siguiente. Aquí hemos puesto un video de cómo es el procedimiento. Está desinfectando la uretra. Ahora va a instilar el lubricante con el anestésico local. Y va a usar un cistoscopio flexible. Bien. El cistoscopio flexible se lo maneja desde afuera con el dedo pulgar, como están viendo ahí, ¿eh? Eso hace que se curve a lo que uno necesite. Y al fondo están viendo la pantalla donde se ve la entrada por la uretra. Eso tienen que describir ustedes, no se queden calladitos. Ya, doctor, sí. Y bueno, ese es el procedimiento. Y también tenemos un video de cómo se saca una biopsia. ¿Se sigue viendo en pantalla, doctor? Se sigue viendo. Ahí. Sí, bien. Este. Este es un video donde vemos que de una cistoscopía donde se va a ver una biopsia de la vejiga. Este paciente tiene sospecha de un carcinomocito y vemos cómo se le sacan las biopsias y también se le va a cauterizar el tejido, lo que puede provocar molestia en el paciente.
Pero esa es una pinza fría, ¿no? Eso con eso sacamos con habitualidad, tenemos en el hospital. Se muerde y se arranca prácticamente el tejido. Les duele un poquito, sí, pero es un ratito. Miren cómo muerde y saca. Y ya. Y con el electrocauterio, ese es un ANSA de electrocoagulación. Y así se cauteriza la parte cortada para que no sangre, obviamente. Eso sería, doctor. Bien. ¿Cuál es el cistoscopio que más se usa según tú dijiste? El flexible, doctor. Si solamente es para observar, pero si vas a tomar una biopsia, ¿cuál vas a utilizar? El rígido. Claro, porque el flexible no te va a permitir meter una pinza ni nada. En cambio, el rígido sí. En el hospital tenemos el rígido. ¿Cuál es la desventaja del cistoscopio flexible? Que tiene poca vida útil. Tanto flexionarse termina rompiéndose y rompiéndose los cristales y se pierde la visibilidad. Ese es el problema del cistoscopio flexible. Bien. A ver, en la sala quiero ver, vamos a ver. Pues más allá. A ver, a Sainz, ¿qué dice? Lo veo inquieto, está queriendo preguntar hace rato. Sí, doctor, no escuché bien de la parte de en qué caso se utiliza la citoscopía flexible que indicaba mi compañera. A ver, conteste, muchachos. A la cistoscopía flexible se usa generalmente para diagnosticar o vigilar, se podría decir, los tumores de vejiga, generalmente, que como decía mi compañero, es el gold estándar en el carcinoma vesical. Y diagnóstico porque no vas a poder tomar biopsias, por ejemplo, por ahí, porque su canal es muy delgado, entonces no permite el ingreso de instrumentos. Ya, gracias. Y la citoscopía metálica, la otra, se utiliza La también rígida. para la rígida, sí, se utiliza también para sacar lo que es cálculos ureterales. Pues Sí, otro. sí. Sí, se podría usar para sacar cálculos ureterales o quistes, divertículos, todo eso, porque como es más ancho el canal, sí permite el ingreso de instrumentos. Ya, gracias. Bueno, a ver, yo voy a aclarar una cosita. Eso de sacar cálculos ureterales con el cistoscopio tampoco. El cistoscopio nos sirve para entrar a la vejiga y buscar el meato. Digamos que tenemos un cálculo en el uréter izquierdo. Entonces yo entro con el cistoscopio, busco el meato izquierdo. Le paso una guía, un catéter muy fino, o dos, hay algunos endoscopistas que usan dos, yo uso una, y luego retiro el cistoscopio y entro con el ureteroscopio. Y ahí sí, a través de la guía, que me va a servir de guía precisamente, voy a entrar por el uréter y voy a llegar hasta el cálculo para poder sacarlo. Así es la cosa, yo os voy a mostrar enseguida un video. A ver, ¿qué dice Ávila? Quería saber, bueno, no escuché bien la diferencia entre un citoscopio rígido y el flexible. El cistoscopio rígido es metálico, o sea, no se va a poder doblar y no va a ser muy flexible con la curvatura, por ejemplo, en la uretra del hombre, que es más larga y es angulada. En cambio, el cistoscopio flexible, he leído en algún lado que se compara con una sonda vesical, entonces como es blandita va a permitir mayor movilidad, vas a poder ver mejor lo que son las paredes vesicales y todas esas cosas. Gracias. El cistoscopio flexible es como una serpiente que se mueve. ¿Ah? Entonces ustedes introducen el cistoscopio y atrás han visto en el aparato que ha mostrado su compañera, el dedo pulgar estaba apoyado. Ese pulgar hace como una palanquita que el cistoscopio vaya hacia arriba o hacia abajo.
como una culebra. Pues. Entonces uno va entrando, cuando uno entra con cistoscopio rígido, llega a la uretra vulvar, tiene que bascular el aparato. ¿Ah? Hay que bascular para que pase esa curva. En cambio, en el flexible no. En el flexible uno llega a la curva y con la palanquita hace que se curve el cistoscopio y pase fácilmente. Entonces es mucho menos traumático, por supuesto. Pero tiene también su desventaja. No solamente sirve para observar, no sirve para operar. Ahí está la diferencia. Que quede bien claro. Ya. Bueno, a ver, devuélvanme. Quiero volver a ser el administrador, si fueran tan amables. Perfecto. Ahora, muy bien. Voy a anotarles. ¿Dónde están, pues? Ya. ¿Quiénes han hecho cistoscopía? ¿Han sido? Martínez y Guaita, doctor. Sí, doctor. Ah, claro, estoy viendo otro grupo, tienes razón. Sí. A ver, de nuevo. Me he rayado aquí, me he equivocado un ratito. No me equivoco, sino, a ver, un ratito. Ya. Cateterismo han hecho Miranda y Condori. ¿Estamos? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Cistoscopía. ¿Martínez? ¿Quién es Martínez? Yo, doctor. Tú eres Martínez, ¿no? Y Condori. No, doctor, White. White. Bien. Bien. Ahora tocaría hablar de nefrostomía, ¿sí? A Barrón y Sainz, y luego talla vesical a Sousa y Ávila, ¿así es? Sí, doctor. Doctor, al último grupo. Sí. Talla vesical. No se preocupe, pero antes